Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, por cierto, miren qué cosa más linda que les traigo el día de hoy. Lo que tengo aquí se llama Graptoveria jadeíta, o sea que el día de hoy vamos a tener un video sobre suculentas. Las Graptoverias realmente me parecen unas plantas sumamente muy bonitas y esta en particular realmente me parece bastante atractiva. Así que vamos a estar hablando sobre cómo cuidarla, que de eso es lo que va a tratar el video. Así que, si quieren, empezamos. Respecto a su ubicación, bueno, eso dependerá mucho del clima donde ustedes vivan. Por ejemplo, si ustedes viven en un sitio donde es caluroso, esta planta lo ideal es mantenerla con sol por las mañanas y luego luz filtrada, luz indirecta por las tardes después del mediodía, ¿no? Ahora, si ustedes viven en un sitio donde el clima es templado, donde tienen unas temperaturas promedios de 25 a 26 grados, es una planta que puede ir prácticamente todo el día a sol directo. ¿Por qué? Porque no hace calor. Algo que hay que tener en cuenta con esta planta es que no le gusta el calor. Luego, por ejemplo, también depende mucho de las temperaturas, ¿no? También de las estaciones. Por ejemplo, miren, ahora que estamos en otoño aquí en Argentina, más precisamente yo me encuentro en la ciudad de Salta capital con una temperatura promedio de unos 20 grados, más o menos para que tengan una idea. Y esta planta la tengo prácticamente todo el día al sol sin ningún tipo de problema. Y algo también que les voy a mencionar es que la exposición al sol va a influir mucho en la coloración de la planta. Cuando la planta recibe sol van a notar que se le empiezan a poner las puntitas de un tono colorado, como se puede apreciar, que la verdad se ve bastante bonito. Mientras menos sol reciba, la planta se va a ver completamente verde. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Y algo también que les voy a recalcar es que esta planta no es para cultivar en la sombra. No la vayan a tener en la sombra ni en un sitio que tenga poca luz natural, porque lo más probable es que se les vaya a etiolar. Es una planta que se puede cultivar en macetas que sean anchas, son plantas que se pueden cultivar en macetas que sean un poco altas, y plantas que se pueden cultivar en macetas colgantes, como es el caso de la planta que estamos observando. Obviamente eso va a variar mucho dependiendo cómo quieran ustedes tener la planta. Si ustedes quieren que esta planta tenga los estolones colgando, como es el caso de lo que estamos observando, porque, claro, cabe recordar que es una planta que tiene la roseta que miden aproximadamente entre los 10-12 centímetros, pero que empieza a generar estolones. Los estolones son estos. Son estas varitas, son como unos brotes largos donde culmina en una roseta. Bueno, a mi parecer, yo siempre estuve visualizando que se pueda apreciar de esta forma, ¿no? Roseta de la parte de arriba y luego de la parte de aquí abajo que se vean las rosetas colgantes, y es claramente lo que se logra este efecto con una maceta colgante. Ahora, si ustedes no quieren que se vea con las rosetas colgantes, directamente yo les diría una maceta que no sea tan alta, una maceta que sea más bien baja pero ancha, porque como pueden ver es una planta que es sumamente prolífica y a través de los estolones es que se empieza a reproducir muy fácilmente y empieza a sacar los hijuelos por todos lados. Pero claramente esto va a depender mucho de lo que ustedes quieran. Yo les diría que en macetas colgantes y dejando los estolones realmente se ve fabulosa, como se puede apreciar el día de hoy. Tomando en cuenta que es una planta que se puede cultivar en exterior, se dice que el rango de temperatura, la temperatura menor que puede llegar a tolerar es de 0 grados centígrados aproximadamente, pero también se recomienda que si andan rondando los 4 o 5 grados tengan mucho cuidado por si la temperatura puede llegar a descender mucho más. Bueno, yo esta planta nunca la he dejado con temperaturas bajo cero, ¿no? Menos de los 0 grados. Nunca se ha quedado en exterior. Generalmente siempre llegamos hasta los 5, 4 grados y ya suelo ponerla a resguardo por si las dudas. Porque a veces algo que pasa aquí es que puede ser un frío que puede llegar a ser húmedo, ¿no? A veces se le ocurre llover o lloviznar y encima bajas temperaturas, y eso no es una muy buena combinación que digamos en cuanto al cultivo de suculentas. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Yo les diría que si es un clima seco pueden tenerla más o menos 4 o 5 grados, pero puede llegar a tolerar hasta los 0. Pero si tienen un clima húmedo durante el periodo de invierno, tengan mucho cuidado porque no es muy buena combinación frío y humedad. Respecto al tipo de suelo, bueno, como en la mayoría de las suculentas, es una planta que se puede cultivar en sustrato para cactus y suculentas, en sustrato que sea ligeramente rico en materia orgánica, o también lo pueden hacer directamente en tierra sola, como es el caso de esta planta que estamos observando el día de hoy.
Como la maceta está bien tupida, no se puede apreciar mucho lo que es la tierra, pero yo les digo que es únicamente tierra sin ningún tipo de mezcla. Yo estoy utilizando una tierra que se llama tierra mantilla, pero se encuentra bien descompuesta, o sea, es completamente tierra. Cuando le falta descomponer van a ver que le falta, ¿no? Como que tiene las hojitas, las hojarascas que están en descomposición, pero bueno, en este caso es completamente tierra, o sea, ya está descompuesto. Y la verdad que se da bastante bien. Se dan bastante bien siempre y cuando tenga buen drenaje. Eso es algo que hay que tener en cuenta con esta planta. Es que se da bastante bien en distintos tipos de suelo, pero el drenaje es lo esencial. Los suelos deben drenar bastante bien, al igual que las macetas. Bueno, en este caso una maceta que es un Bols número 18 colgante. Tiene los clásicos 4 agujeros y drena bastante bien por efecto de gravedad. Al estar colgada, la verdad que el agua suele drenar por efecto de gravedad. Pero como yo les digo, este tipo de plantas no le va a resistir si tiene mal drenaje o riegos excesivos, o el tipo de suelo suele retener demasiada humedad. Esta planta la tengo aproximadamente unos 3 años, más o menos, para que tengan una idea. Y la verdad que miren de bonita que está. Respecto al tipo de riego, bueno, el riego es un poco variable dependiendo la época del año. Algo que hay que tener en cuenta es que durante el periodo de primavera-verano es un riego un poco frecuente. Como hace calor, entonces la humedad se evapora mucho más rápido. Entonces no hay que dejar esta planta con el suelo seco por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque algo que sucede con la Graptoveria jadeíta es que empieza a perder hojas inferiores. Las hojas de abajo se les van a empezar a secar muy rápidamente producto de una deshidratación. Entonces lo ideal es que regar dejando secar el suelo entre cada riego, pero sin dejar el suelo seco por mucho tiempo. Ahora, durante lo que es otoño e invierno, el riego es un poco más espaciado, porque como no hace calor, entonces la humedad se conserva por mucho más tiempo. Realmente la humedad se conserva por mucho más tiempo cuando no hace calor. De hecho, yo he llegado a regar y la humedad del suelo dura unas 2 semanas más o menos, quizás duran un poco más dependiendo cómo esté el día. Si son los días nublados, como es el caso de cómo está el día de hoy, realmente la humedad se conserva por bastante tiempo. Entonces tengan muy en cuenta eso. Siempre toquen el suelo antes de regar y siempre están chequeando en temporada de calor si el suelo está húmedo. Y si está húmedo, no lo vayan a regar porque se les puede llegar a podrir. Respecto a los abonados, bueno, esta planta realmente no requiere ser abonada, pero si ustedes lo quieren hacer, claramente es algo que se puede hacer. Se le puede aplicar un fertilizante para cactus y suculentas. Ya vienen indicados, si ustedes van a algún local de jardinería, algún local de agroinsumos, van a ver que tienen los fertilizantes que dice fertilizante para cactus y suculentas. Eso se le aplica una vez al mes aproximadamente durante lo que es primavera-verano, que es el periodo en el cual tiene mayor periodo de actividad. Respecto a las podas, bueno, esta planta realmente no se poda, pero también algo que se puede hacer, y si ustedes lo quieren hacer también, y depende de lo que ustedes quieran con su planta. Miren, la planta suele generar estolones, que son estos, ¿no? Es una planta que es sumamente muy prolífica y suponiendo que ustedes quieran controlar la proliferación de la planta, lo que hacen es únicamente suprimir los estolones cuando han empezado a surgir. Miren, es esto de acá, únicamente lo que hacen es cortar. Entonces vamos a controlar el número de rosetas que se va a encontrar en la maceta. Pero yo siempre hago esto con las que se encuentran en la parte de arriba, pero las que empiezan a crecer hacia los costados yo se las dejo como se puede apreciar, porque me gusta mucho el efecto en caída que suele darse, ¿no? Me gusta mucho que se ven así como colgantes. Y luego algo que les voy a mencionar es que lo que sí se le practica casi, bueno, lo que más trabajo da es la limpieza. Como es una suculenta que durante algún periodo tira más hojas, más que nada cuando hace calor, hay que estar sacándole las hojitas. Estas de acá suelen ser más fáciles, pero las que están aquí adentro hay que sacárselas con una pincita. Yo tengo una pincita de depilar con la cual empiezo a sacarle las hojitas por hojitas, las hojitas que están secas, y eso es lo que más trabajo me da, pero después el resto es pan comido. Yo les digo, es muy fácil de cuidar, realmente es bastante bonita. Respecto a lo que son los trasplantes, bueno, se le puede trasplantar cuando la maceta ya les ha quedado pequeña, como les mencionaba anteriormente. Es una planta que es sumamente muy prolífica, suele generar bastantes rosetas. Las rosetas no son tan grandes como les mencionaba anteriormente, miden entre los 10 a 12 centímetros más o menos para que tengan una idea, pero la planta suele generar gran cantidad de rosetas. Entonces, suponiendo que ya la maceta quede pequeña para la cantidad de plantas que tienen, entonces pueden cambiar a una maceta que sea más grande, o caso contrario también otro tipo de trasplante que se puede realizar es cada 2 o 3 años para renovar el suelo o el sustrato por uno nuevo, porque algo que pasa con las tierras que se encuentran en las macetas
es que se suele desgastar. Entonces, para poder proporcionar más nutrientes a la planta, es que se le suele llegar a renovar por uno nuevo. Respecto a las plagas y enfermedades, bueno, tenemos el mismo caso que las mismas plagas que en la mayoría de las suculentas. Puede sufrir el ataque de cochinilla algodonosa, puede sufrir el ataque de los pulgones. En el caso de los pulgones suelen aparecer más que nada cuando la planta está en periodo de floración. O sea, esta planta florece, da unas flores muy parecidas a lo del Graptopetalum mcdougallii. Da unas flores que son blancas con algunas de las puntas de color coloradas, son medias rojizas. La verdad que se ven bastante bonitas. Pero bueno, es entonces cuando suelen atacar los pulgones. Luego tenemos los caracoles y las babosas, típicas de este tipo de moluscos que suelen alimentarse de estas plantas que son suculentas, porque estas son suculentas, ¿no? Bueno, entonces yo le diría que para evitar eso, a modo preventivo, le aplican un insecticida al menos 1 o 2 veces al mes. Un insecticida sistémico, la verdad que con 1 vez al mes es suficiente. Con eso van a evitar que se empiecen a comer o empiecen a ser atacadas por plagas. Pero si ustedes no le aplican nada, seguramente algún tipo de plaga va a acarrearse con el tiempo, ¿no? O sea, pero es una planta que es sumamente resistente, yo les digo, porque casi no tiene plagas. Pero esto es cuando uno deja la planta así a su suerte, como quien dice, o sea, no le aplicamos nada. Obviamente en algún momento alguna plaga va a llegar, tarde o temprano, siempre es así. Luego algo que también que les voy a mencionar es que, como les mencionaba anteriormente, es una planta que no tolera los riegos excesivos, el mal drenaje ni los encharcamientos, porque se pudre muy fácilmente producto de la humedad bastante alta en el suelo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para que no se les esté pudriendo la planta. Y luego, lo que les mencionaba en un inicio, es una planta que no le gusta el calor. Si hace mucho calor, eviten tener la planta expuesta al sol directo, porque seguramente se les pueda llegar a quemar o va a empezar a perder hojas producto de la deshidratación. Entonces siempre hay que tener en cuenta el tema de las temperaturas. Si hace mucho calor, sol por las mañanas únicamente, luego luz indirecta, y luego cuando ya llegan a, por ejemplo, otoño, invierno, y bueno, es una planta que con una temperatura que sea inferior, ya ande rondando los 20 grados, puede tener mayor exposición al sol porque ya no hay calor. Respecto a la reproducción de esta planta, bueno, resulta bastante fácil, ya que se trata de una planta que es sumamente muy prolífica, genera estos estolones. Los estolones culminan en una roseta. En todos los casos es exactamente lo mismo. Es una planta que está en continuo crecimiento y dando hijuelos a diestra y siniestra. Entonces lo que tenemos que hacer es únicamente separar uno de estos hijuelos que tiene, ¿no? Algo también que les voy a mencionar es que la planta, cuando da estos estolones, los estolones sacan raíces, por lo cual si los estolones tocan tierra, obviamente va a echar raíces a lo que es la tierra, y bueno, después luego esto se suelta y queda una planta separada por ahí, ¿no? Pero también algo que les voy a mencionar es que la misma roseta suele sacar raíces. Mira, acá les estoy mostrando, a ver si el enfoque me ayuda, un poco lo que es esto, y ahí está. Entonces les vamos a dar vuelta y ahí se pueden apreciar las raíces. Cuando se hace la reproducción únicamente tenemos que cortar uno de estos, y más si tiene raíces resulta mucho más fácil. En este caso ya tengo uno aquí que se había roto, tanto bueno, estaba tocándola, miren, ¿ve? Y lo que van a necesitar obviamente es un recipiente, cualquiera sea, el que ustedes tengan a mano, tierra, sustrato o lo que vayan a utilizar. Obviamente esto, miren, la rosetita. Y lo que se hace únicamente es posar la roseta sobre la superficie de la tierra. La vamos a enterrar un poco como para que quede bien a nivel, más o menos ahí. Vamos a hacer un poco de presión en la parte de la base para que no se esté moviendo. Y si ustedes utilizan tierra, en el caso de tierra, esté húmeda, es mucho mejor, porque luego con la humedad es lo que le ayuda a sacar raíces. O si tiene raíces, a que se empiece a agarrar de lo que es la tierra. Son plantas que son muy fáciles de propagar, no son nada complicadas, son muy fáciles. Y bueno, en el caso de que la tierra esté seca, bueno, lo que hacen es regar. Yo les diría con un pulverizador, si lo tienen, cualquiera sea, siempre es ideal. Pero en este caso, como estamos utilizando una tierra que ya está húmeda, como se puede apreciar, entonces no vamos a regar. Luego, como no tiene raíces, exactamente no tiene raíces muy desarrolladas y no está muy agarrada al suelo, vamos a dejar en un sitio que sea bastante iluminado. Sol por las mañanas o únicamente con luz filtrada. Nunca la vayan a dejar en la sombra, porque algo que va a pasar con esta planta es que se les va a etiolar. Luego, como datos extras, les puedo comentar que Graptoveria jadeíta pertenece a un género intergenérico llamado Graptoveria. Bueno, las Graptoverias son plantas de cultivo, no surgen en la naturaleza, sino que son creadas por la intervención de la mano del hombre. Bueno, resulta que Graptoveria es un género, ¿no?, que surge por el cruce de dos géneros distintos.
Uno es el Graptopetalum y el otro es Echeveria. En el caso de la Graptoveria jadeita, lo que sí se sabe es que uno de los parentales es Graptopetalum mcdogalli y una Echeveria desconocida. Según lo que se menciona con esta Echeveria, que no se sabe cuál es exactamente, es que se trata de una Echeveria de rosetas compactas con muchas hojas, por lo cual eso es lo que le da también ese aspecto bastante llamativo a lo que es la Graptoveria jadeita. La Graptoveria, como se llama, ¿no? Grapto de Graptopetalum y Veria de Echeveria, realmente es como como les mencionaba, son híbridos que surgen en cultivo por la mano del hombre, pero también algo que les voy a mencionar es que no se especifica y no se sabe mucho al respecto, o sea, no se sabe quién fue el creador, cuándo o dónde se la llegó a crear. Y si se preguntan si esta planta florece o no florece, la respuesta es sí. Sí florece, como les mencionaba anteriormente, puede florecer más o menos, para que tengan una idea, entre lo que es finales de primavera, durante el verano. Da unas flores que son blancas, las da en ramilletes, son como estrellitas, son blancas con las puntas de un color colorado, con algunas salpicaduras de color rojizo, ¿no? O sea, son flores que son bastante bonitas, que a mi parecer es bastante muy similar a lo que son las flores de el Graptopetalum mcdogalli, que es uno de los parentales de esta planta. Si no la conocían, se las presento, y si la conocían, pues aquí está. Su nombre es Graptoveria jadeita. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Loco y Diamante por las Plantas / El Rincón de Toshio. También tenemos una página en la misma red social que se llama El Rincón de Toshio. También tengo Instagram por si quieres seguirme, que es ormi con h _ olivel con b larga, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.